más importante de este programa, que son las familias voluntarias que acogen a los estudiantes. Estaba hablando de familias voluntarias, ¿no? ¿A qué me refiero con que sea voluntaria? Pues las familias acogen a los estudiantes de forma total y completamente desinteresada. Las familias que participan en este programa no reciben ningún tipo de compensación económica por tener a un estudiante en casa. Tienen una pequeña desgravación fiscal, eso es cierto, muchos lo habréis escuchado, aunque esa desgravación apenas llega a algo entre 40 y 50 dólares mensuales. Desde luego, ninguna familia acogería a un estudiante o incluso a dos estudiantes internacionales, que las hay, únicamente por esa desgravación, ya que no cubriría los costes de su estancia allí. Las familias que participan en el programa son siempre cuidadosamente seleccionadas y preparadas por International Experience. Personas de nuestro equipo han visitado a esa familia en su domicilio, han pedido antecedentes penales, han pedido referencias en la comunidad local e incluso en el instituto antes de permitirles acoger a estudiantes de IE. Las familias son muy diversas además, no pueden ser familias de todo tipo, con hijos, sin hijos, pueden ser matrimonios más mayores, más jóvenes, pueden ser personas que sus hijos ya se han ido de casa, pueden ser familias monoparentales, personas solteras, separadas, divorciadas, que viven con sus hijos en casa o que incluso acogen a otro estudiante internacional en la casa. Una de las cosas que pedimos a los alumnos es precisamente que tengan esa flexibilidad, esa disposición para adaptarse a la vida de la familia que le ha escogido, sea como sea esta, sabiendo que todas las familias cumplen los requisitos que International Experience pone. Además, antes de acoger a un estudiante, le preparamos a las familias meticulosamente. Nuestro coordinador local, que les ha visitado en su domicilio, no solo ha visto cómo son, sino que también ha mantenido diversas reuniones con ellas o mantendrá diversas reuniones con las familias para prepararles frente al reto de acoger a un estudiante que viene de otro país por primera vez. La motivación por la que las familias acogen a los estudiantes es muy diversa, ¿no? Hay familias que pueden acoger a un alumno precisamente porque sus hijos ya se han ido de casa. Hay otras que puede ser que hayan acogido a otro estudiante cuando ella era joven en su casa y han decidido acoger a otro. Hay familias que han visto cómo es la experiencia de otras familias en el instituto y creen que puede ser enriquecedora para ellos, ¿no? No hay un motivo concreto y quizá aquí en España a veces nos puede chocar el que alguien abra las puertas de su casa desinteresadamente para acoger a alguien. Hay que tener en cuenta que este programa tiene una gran trayectoria, más de 70 años. Y las familias lo conocen, los institutos saben de qué va, ¿no? Y además nuestro equipo hace un esfuerzo muy grande en buscar familias, en presentar el programa y en presentarles los beneficios de acoger a un estudiante internacional. Esto hace que los alumnos, a la hora de irse, tengan que ser conscientes del gran esfuerzo que hacen las familias y que lo único que ganan acogiendo a un alumno es precisamente el vivir esta experiencia con ellos, el conocerle, en verse reflejados en sí mismo, en conocer su cultura, sus orígenes, su idioma, etc. Pueden ser familias que incluso tengan una procedencia, una procedencia latina y por eso quieren acoger a un estudiante español para acercarse un poco más a sus raíces, ¿no? Pueden ser familias que tienen el síndrome del nido vacío, como quien dice, ¿no? Que sean ya mayores y que sus hijos han ido de casa y que echan de menos esa energía, echan de menos ese ruido en la casa, ¿no? Los alumnos que se van tienen que hacer un esfuerzo grande en compartir su día a día con ellos, en ser un miembro más, en gestos tan tontos como ayudar en casa a recoger la mesa o quedarse una tarde viendo la tele en casa, ¿no? Los alumnos tienen que ir con esa mentalidad de intentar ser un miembro más de la familia y pensar que no es la familia que les está sirviendo, ¿no? Que no es la familia que les está haciendo un favor, sino que la familia está deseando conocerle e integrarles en su propio día a día. Siempre va a ser la familia a la que vaya el alumno. De hecho, el programa, la naturaleza del programa, no permite rechazar a una familia, y menos por motivos de sexualidad, de raza, de religión o del entorno en el que viven, ¿no? Siempre con la tranquilidad de que han pasado varios filtros de International Experience en el Departamento de Estado. Una vez que la familia te ha escogido, os pondremos en contacto con ella para que podáis conocerles antes de tiempo, antes de ir allí. Y una vez que estés allí, si la convivencia con la familia puede ser más complicada,
ahí es cuando entramos nosotros para ayudar, para resolver esos problemas, como veremos un poco más adelante. Pero en principio es importante, muy importante destacar que la familia que te escoge es la familia definitiva, sea como sea esta. ¿Y qué tipos de familias nos encontramos? Pues de todo tipo. Es cierto que la gran mayoría de las familias suelen, en torno al 70%, suelen encajar dentro del marco que llamamos familia tradicional, es decir, un matrimonio, ya sea más o menos joven. Dentro de ahí nos podemos encontrar que sean familias con hijos viviendo en casa, a veces más jóvenes, a veces casi bebés, a veces más mayores, adolescentes, incluso adultos que han vuelto. Sin hijos viviendo en el propio domicilio. Pueden ser personas separadas que viven con otro adolescente en casa, ya sea un hijo propio o ya sea otro estudiante internacional al que acogen. Familias que acogen a 2, a veces incluso a 3 estudiantes internacionales, siempre de distinta nacionalidad y distinto idioma. También incluso el entorno en el que viven. Pueden ser familias que vivan en entornos más urbanos, no típica urbanización, chalés de americanos que estamos acostumbrados a ver en series y películas. O también pueden ser familias que vivan en entornos más rurales, incluso en granjas o ranchos, con caballos y ganado, como es el caso de algunos de nuestros alumnos. También hemos tenido estudiantes que han ido a matrimonios del mismo sexo, a parejas compuestas por 2 hombres o por 2 mujeres. O incluso alumnos que han podido asistir con familias que sea una única persona o un único adulto, ya sea un hombre o una mujer, sin otros estudiantes viviendo en la casa. De hecho, estos 2 últimos casos, el de las parejas del mismo sexo o el de las personas monoparentales sin otros estudiantes viviendo en la casa, son los 2 únicos supuestos en los que vosotros podréis indicar durante el proceso de inscripción que no estaríais cómodos en este tipo de colocación, y nosotros respetaríamos esa decisión. Todo esto hay que decirlo a priori, hay que decirlo durante el proceso de inscripción, no una vez que la familia te ha seleccionado. El resto de supuestos, ya sea un entorno rural, ya sea una pareja sin hijos o con hijos, ya sea un entorno más urbano, un chalet o un apartamento en vez de una casita, pueden ser situaciones que pueden suceder y que nosotros no podemos seleccionar ni elegir al principio. El programa no tiene un supermercado de familias, como a veces decimos, ¿no?, en el que definimos las características de la misma, sino que es más bien al revés. Será la familia quien escoja al estudiante que quieren acoger. También nos encontramos con algunas otras situaciones especiales, como puede ser el double placement, que es cuando una familia acoge a 2 estudiantes, como comentaba antes, o incluso lo que llamamos la Welcome Family. La Welcome Family son familias que en el momento de la inscripción, en el momento de seleccionar al alumno, pues no se quieren comprometer al 100% a acogerlo durante el año completo. Pueden ser por circunstancias personales o laborales o incluso por temas de salud de algún familiar, ¿no? También puede ser porque sea una familia que acoge por primera vez y que todavía no saben exactamente cómo van a poder organizarse durante el año. En estos casos es cierto que en la inmensa mayoría de las situaciones esas familias, tras un periodo inicial de 1 o 2 meses, acaban confirmándose como familias permanentes, pero pueden haber circunstancias externas que hagan que no puedan seguir acogiendo al estudiante y les buscaríamos otra colocación una vez está el alumno allí, lo cual siempre es más sencillo puesto que ya está en un entorno con conocidos, con amigos, con ya más movimiento. También hay otra opción de la que me gustaría hablaros, que es la de los Public Dorm Schools, que son colegios que acogen a estudiantes, en vez de conviviendo con una familia, conviviendo en una pequeña casa junto a otro grupo de entre 10 y 12 estudiantes internacionales, siempre al cuidado de un adulto o 2, dando la oportunidad a los alumnos de vivir en un entorno familiar, pero a la vez junto con otros estudiantes de todo el mundo y estudiantes americanos, un ambiente quizá un poco más distendido. Es el entorno ideal para aquellos alumnos que quizás sean un poquito más tímidos a la hora de hacer amigos o de conocer a gente, o para aquellos estudiantes que tienen el inglés en el mínimo necesario para participar en el programa,
pero un poco ahí, ¿no? Por así decirlo, ya que al estar en un entorno internacional pueden hablar con más soltura, con más comodidad e ir sacando la confianza para avanzar en el programa. Aunque también nos podemos informar de esta opción en más detalle a aquellos que crean que les puede encajar mejor que la vida con una familia.